Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo os encontráis ahora mismo? Pues estéis como estéis, sed bienvenidos todos a vuestro programa, La Salvación está en la Historia. Un programa que de aquí, desde María Visión, queremos dedicar a la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero algo que puede parecer aburrido, pesado, sin contenido, pues todo lo contrario. Estamos viendo semana a semana como la Biblia son palabras de vida, son un regalo que Dios nos ha dado para que nuestra vida podamos meterla en ella y darle un sentido, darle una orientación, poder acercarnos más a Dios. Yo os invito a que os quedéis con nosotros en la próxima hora de programa, porque vamos a tratar una historia, yo diría que muy interesante, pero no desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cultural, sino desde la realidad. Porque las personas, las situaciones de los que vamos a hablar en este programa se parecen mucho a lo que tú y yo vivimos cada día. Las decisiones que tomaron son las mismas decisiones que nosotros tenemos que escoger cada día hacer o no hacer. Así que yo os invito que os quedéis conmigo. Yo me llamo Javier y como cada semana tratamos un pasaje nuevo de esta historia de la salvación, este recorrido que estamos haciendo desde los orígenes hasta el final de la Biblia, hasta la manifestación de Jesucristo. Pues bien, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Dónde estábamos en este recorrido? Si lo recordáis, la semana pasada hablábamos de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob era el hijo de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Y Jacob, hablábamos de cómo se encontró con Dios, cómo él, a pesar de sus engaños, a pesar de la vida que había llevado, se encontró con Dios verdaderamente en su vida, reconoció su debilidad, se agarró a Dios y Dios le dio el 100 por 1, le dio más de lo que él hubiera podido desear. Le dio una familia, le dio una gran descendencia y le dio su bendición. Pues bien, en este programa vamos a tratar a los hijos de Jacob. Vemos que ya la historia sigue hacia adelante, como nuestra vida. Cada semana es nuevo, cada día es nuevo, que está lleno de dones y bendiciones de parte de Dios. Pues bien, ya sin más preámbulos, vamos a sumergirnos dentro de este agua viva que es la Sagrada Escritura. Como he dicho, no de una manera intelectual, sino profunda, realmente. ¿Tiene esto algo que ver conmigo hoy? Pues yo te digo que sí, para eso quédate. Como siempre, como cada semana, partimos de la palabra. No es casualidad que se escojan unas palabras o que se escojan otras, que salgan unos personajes o unas situaciones que otros. Por eso siempre, para poder nosotros meternos dentro de la lectura, como decimos, primero es necesario que comprendamos qué quiere decir esas palabras, para después ir un paso más allá. Pues bien, hoy vamos a tratar los capítulos ya finales del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, que hemos tratado todos estos programas hasta aquí. Este ya es el programa número 9 de la historia de la salvación. De la salvación está en la historia. ¿Y qué personaje se entra hoy? Pues bien, hoy vamos a centrarnos en uno de los hijos de Jacob. Este hijo se llama José. Normalmente yo leo la lectura, pero como a José le pasaron muchísimas cosas, no lo voy a leer. Voy a contarlo yo de viva voz. Lo voy a contar qué es lo que pasó más o menos por encima. Sucedieron muchas cosas, pero ¿qué es lo que nos podemos quedar con esta historia? Vamos. Jacob, vimos la semana pasada, que se casó y tuvo muchos hijos. Concretamente tuvo 12 hijos. Y, claro, cada hijo es diferente. No hay 2 hijos iguales. El que hacía el número 11, el penúltimo, se llamaba José. Y este hombre, este muchacho, dice que era una persona especial. ¿Especial por qué? Porque tenía un don. Antes de manifestar este don, la Biblia nos recalca que sus hermanos estaban celosos de él. Sus hermanos no le querían, tenían celos, le tenían envidia, estaban siempre contra él. Pues bien, este hombre, este José, tenía además sueños. Sueños que tenían un mensaje y un significado. Dice que una vez soñó, por ejemplo, que estaba en el campo, claro, esta gente se dedicaban a la agricultura, a la ganadería. Dice que estaba en el campo él con sus hermanos y cada uno tenía pues una gavilla. Y entonces dice que en el sueño
la suya estaba en el centro y la gavilla de todos los hermanos y de la familia se inclinaban ante la suya. O sea, claro, los hermanos que ya de por sí no podían ni verlo, pues ya después de esto dice, hombre, por favor, esto ya es lo que nos faltaba por oír. Ahora que nosotros, que somos mayores que tú, que sabemos más que tú, ahora tú dices que te vas a poner en el medio y nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Y ya no era solo esta envidia, sino que esta envidia se iba convirtiendo en un odio. No soportaban nada que hiciera José. Y dice que, fíjate, llegó hasta tal punto este odio que un día Jacob, el padre, envió a José a buscar a los hermanos para decirles cualquier cosa. Y los hermanos, nada más verlo de lejos, se propusieron, dice, vamos a matarlo, porque es que ya no lo soportamos. Y lo iban a matar. Pero en fin, mientras decidían qué iban a hacer y qué no iban a hacer, lo echaron a un pozo excavado en la tierra, y dice que vino unos mercaderes extranjeros y se les ocurrió la idea de venderlo. ¿Para qué lo van a matar? Lo vendemos, nos quitamos el problema, y claro, dice que le quitaron la túnica que tenía y la mancharon con una sangre de un animal. Y se lo enseñaron a su padre. Claro, imaginarse el padre, el drama. Todos los hijos llegaron con la túnica, mira, que José se la ha comido un lobo, no sé qué. Ya el padre, eso fue un desgarrón en su alma impresionante, ¿no? Porque imaginarse el dolor del padre al morir su hijo, al él pensar que había muerto. Claro, los hermanos se habían escurrido el bulto. Entonces José, que había sido vendido a estos mercaderes, llega ¿a dónde? Llega a Egipto. Egipto, que era, en aquel momento era una gran potencia mundial. Era donde estaban todos los ricos, el poder del mundo se centraba en Egipto en aquella época. Pues bien, llega José y claro, llega como esclavo, le habían vendido como esclavo y entra a formar parte de una casa de un señor, que no voy a contar toda la historia, pero en fin, que él, cuenta la Biblia, que José todo lo que hacía le salía bien y prosperaba, y claro, y el Señor estaba muy contento con él. Pero la felicidad nunca podía ser completa. Dice que lo acusaron falsamente, sin él haber hecho nada, lo acusaron de algo que no había hecho y lo metieron en la cárcel. José pasó de ser vendido como esclavo a estar en la cárcel. Y la historia continúa. En la cárcel se encontró con dos personas de cierta importancia en Egipto, que eran el copero y el panadero del faraón. Faraón, el rey del país de Egipto. El copero era el que le llenaba la copa y el panadero el que le hacía el pan. O sea que tenían cierto contacto con el faraón. Entonces, como José tenía este don de interpretar los sueños, un don que le había dado Dios, dice que el panadero y el copero tenían también unos sueños. Total, que se lo contaron a José y José les explicó lo que significaba el sueño, que uno de ellos iba a vivir y el otro iba a morir. Y así sucedió. Sucedió exactamente como había dicho José. Entonces, el que vivió, claro, se fue otra vez con el faraón, siguió su trabajo normal. Pero pasó un tiempo y al faraón, al rey de Egipto, comenzó a tener un sueño. Un sueño que dice que había 7 vacas gordas y venían detrás de ellas 7 vacas flacas y se las comía. Qué sueño más desagradable, ¿verdad? Después dice que había también 7 espigas de trigo grandes y después venían detrás 7 espigas así medio marchitas. Entonces el faraón estaba ya nervioso, perdido, porque todos los días soñaba lo mismo y decía, ¿qué querrá decirme esto? Y nadie le ofrecía una solución de lo que él estaba viviendo. Entonces, claro, el sirviente del faraón se acordaba de que José había conocido a uno en la cárcel que le había interpretado el sueño, así que el faraón lo manda a llamar. Y entonces José le interpreta en sueño, le dice qué es lo que Dios está queriéndole decir al faraón con ese sueño. Y está queriendo decir que venían a continuación 7 años de abundancia, de grandes cosechas, de bienestar, que son estas 7 vacas gordas, estas espigas frondosas, pero que inmediatamente después de estos 7 años vendrían otros 7 años de escasez, de hambruna, de sequía. Entonces, claro, el faraón, que era el que tenía a su cargo a un pueblo grandísimo, toda la economía también de toda la zona dependía del pueblo de Egipto, el faraón se asusta. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder sobrellevar esto? Y le dijo José, pues lo que tienes que hacer es coger a un hombre y que administre estos 7 años, que no se malgaste todo lo que se va a producir de más,
sino que se almacene para cuando llegue estos 7 años de sequía, tener grano. Claro, esto le convenció al faraón. ¿Y a quién puso mejor al frente de toda esta labor, de toda esta tarea? ¿A quién mejor? Pues a José, a uno que sabía que era de fiar, a uno que sabía que hacía el bien, al único que le había sido capaz de descifrar qué es lo que Dios le había querido decir desde el principio. Pues entonces José, veis cómo pasó de ser un esclavo, de estar en la cárcel, a ser, dice que virrey, o sea, el que está inmediatamente por debajo del rey en poder en Egipto. Le dio el anillo, el faraón, le cambió hasta de nombre, dice que le puso en egipcio, Safnat Paneah, que significa salvador del mundo. Porque iba a salvar a todo el pueblo de Egipto. Pues claro, pasó tal y como José lo había dicho. Los 7 años de abundancia e inmediatamente los 7 años de sequía. Pero en Egipto estaba todo el mundo bien. Fijaos si estaban bien, que en esos 7 años venían gente de todos lados, porque la sequía había llegado a todo el mundo, a comprar trigo, a comprar grano allí, porque se morían de hambre. Pues bien, esta hambruna llegó también al país de su padre, al país de Jacob y de sus hermanos, que claro, habían pasado muchísimos años desde que Jacob creía que había muerto su hijo. Entonces, ¿qué le dice Jacob a los niños? Niños, irse a Egipto, que allí hay trigo, y comprarlo porque aquí nos vamos a morir de hambre. Entonces los hijos van allí, y en fin, sí es que sucede una serie de cosas que tampoco conviene explicar, pero dice que al final, ¿qué pasó? Al final se encontró cara a cara José con sus hermanos, con los que lo habían, con los que querían matarlo, con los que lo habían vendido, con los que lo habían hecho tanto mal. ¿Y sabéis qué hizo José? Los perdonó, les dijo que todo eso también formaba parte del plan de Dios, que Dios se había servido de este mal de los hermanos y de ese mal había sacado un bien porque su pueblo no iba a morir de hambre, no iba a morir gracias a que José estaba en la posición donde estaba. Fijaos toda la cadena de acontecimientos porque ahora lo vamos a comentar despacito. Pues bien, dice que claro, ya los hermanos locos de contento, de decir, traerse a mi padre, ya yo soy el virrey, aquí nunca más os va a faltar de nada. Entonces toda la familia de Jacob deja esa tierra donde estaba y baja a Egipto. Y hasta ahí llega la historia, porque la continuación ya la veremos la semana que viene. Pues bien, esta es la historia. Por encima, a grandes rasgos, hay muchos más detalles, pero no me quiero yo... Lo importante no es tanto los detalles, sino qué nos querrá decir Dios con todo esto, ¿no? Veíamos la semana pasada que la bendición de Dios que le había hecho a Abraham, de que de su descendencia iba a salir una nación numerosa, de que le iba a dar las bendiciones, iba pasando de padre a hijo. Lo hemos visto ya en varios programas. Pues bien, de los 12 hijos que tiene Jacob, había uno, hemos dicho, que sobresale entre todos, que es José, que lo vamos a dedicar a este programa a su figura. José es una prefiguración, una como preanunciación de Jesucristo. De Jesucristo, sí, el Hijo de Dios. No es que sean idénticos, pero hay paralelismos, situaciones en la vida de Jesucristo que se parecen a la vida de José, que están como anunciándolo antes de que sucediera. Pero es que resulta que no solo con Jesucristo, sino también con nosotros. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a ser cristianos. ¿Cristiano qué es? El que sigue a Cristo. Si Cristo se parece a José, tenemos que buscar en qué cosas nos parecemos para nosotros anhelar eso. Anhelar, no parecernos a José, sino parecernos a Cristo. Entonces, primero vamos a detenernos en José. José, ¿qué es lo que significa? La palabra José en hebreo, José significa Dios añade. Dios añade, ¿sabes? Añadir, ¿no? Poner algo más. ¿Qué añade? Vamos a ir un momento a una frase del Evangelio que es muy conocida y dice: buscad el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. ¿Qué significa esto? Ahora lo vemos. Hemos dicho que José tenía sueños. O podemos verlo mejor de otro modo. Que José escuchaba a Dios en los sueños. Porque Dios habla. Dios habla, sí. Dios no está en el cielo mudo o no sé qué concepto tenemos de Dios, pero Dios habla. Dios habla de muchas maneras. A José, por ejemplo, y en esa circunstancia habló por medio de los sueños. Pero en nuestra vida habla constantemente.
Cada acontecimiento, cada situación que ocurre en nuestra vida es palabra de Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida, nos guste o no nos guste, todo es palabra que sale de la boca de Dios. Así que Dios se nos manifiesta en nuestra vida cotidiana, se nos está presentando continuamente. ¿Qué ocurre? Que es difícil. Es difícil ver a Dios en el día a día, ¿o no? Porque, fíjate, en aquella época no todo el mundo sabía qué significaban los sueños. Hoy día no todo el mundo puede ver a Dios en la historia. Y tú puedes decir, ¿pero cómo me habla? Imaginarse un momento. Si ustedes estáis con los cascos todo el día puestos, escuchando música a tope voz, si viene alguien y te habla, ¿no os ha pasado nunca que estáis a lo mejor muy concentrado en algo y te llaman, oye, oye, oye? Y cuando dice, ¿qué quieres? Dice, es la quinta vez ya que te llamo, no te has enterado. Y es verdad, no nos hemos enterado. Porque estamos tan embotados, tan metidos en lo que estamos haciendo, que no nos enteramos de lo que Dios nos dice. No nos enteramos. Pues bien, vamos a quedar en un momento en esto y vamos a hacer una breve pausa, un pequeño corte, y volvemos ahora hablando de esta forma que Dios tiene de hablar. Hasta ahora mismo. Como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado. Lo tortuoso se hará recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todo verá la luz y la salvación de Dios. En el puerto de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen San José y el niño que está en la cuna. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Ya es Navidad. Ya es tiempo de haber vivido con gozo y con alegría el tiempo de renovación, de conversión y de cambio. El Adviento nos preparó grande y ampliamente para vivir este gran acontecimiento de Jesús, que quiere nacer y que quiere encontrar un pesebre en cada uno de nosotros. De muchas maneras se vive este tiempo. Hay quienes han participado de las pastorelas, de las posadas, las piñatas, los regalos, la alegría que nos envuelve en este tiempo. Sin embargo, hoy quisiera comentar con ustedes un pequeño detalle. Hace días me tocó asistir a una pastorela. Allí en ella, como ordinariamente sucede en las pastorelas, los pastores, los pastorcitos, tuvieron que brincar diferentes dificultades, vencer las tentaciones, superar aquellos obstáculos que les impedía llegar hasta Belén para encontrarse con el divino niño Jesús. Sin embargo, la peculiaridad de esa pastorela que me tocó vivir fue que 4 pastorcitos no quisieron ir a Belén. Sucede en la vida misma. Nosotros recibimos la invitación para que Jesús llegue hasta nuestros hogares. La invitación está hecha, la pregunta está dada. Sin embargo, no todos responden a esa pregunta y a esa invitación. ¿Qué pasó con esos 4 pastorcitos? Se dejaron llevar por la tentación. Tal vez el mismo pecado los envolvió grandemente y entonces no tuvieron otra opción o no quisieron tener la opción verdadera de emprender el camino hacia Belén. Sucede en la vida misma. Los pecados capitales, esos 7 pecados grandes que tratan de envolver y de quitar al hombre del camino, están siempre latentes y presentes. Sin embargo, nosotros tenemos también, como católicos, como cristianos, la oportunidad de vivir las virtudes contrarias, de luchar fuertemente contra el pecado. ¿De qué manera podemos luchar? ¿De qué manera podemos vencer? ¿De qué manera podemos nosotros emprender el camino hacia Belén? Les invito para que, quitando toda soberbia, vivamos sobre todo la virtud hermosa de la caridad. La soberbia se vence a base de humildad, de una humildad caritativa, de una caridad humilde. Ser humildes es reconocer la fragilidad, la pequeñez, la sencillez de un niño que en su humildad, que siendo Dios se hace humilde. Por eso Dios nos da la capacidad a nosotros como cristianos de vencer toda soberbia, todo egoísmo. El camino, pues, es la humildad. La palabra humildad viene de humus, de tierra. Tal vez no somos nada delante de los demás, pero somos muchos
somos mucho delante de Dios. Esa es nuestra más grande riqueza. El camino para vencer la soberbia es la humildad. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ven y permanece con nosotros, Señor. Que la alegría de tu Navidad llegue hasta los últimos confines del universo. Ya estamos aquí, después de esta breve pausa, después de este breve corte, un vasito de agua, algo ligero, y seguimos hablando de José. José, que estábamos hablando que tenía un don. ¿Un don de qué? De interpretar los sueños, o sea, de leer las palabras que venían de Dios. Hemos dicho que Dios nos habla a través de la historia, a través de los acontecimientos. Supo saber qué es lo que Dios quería decirle. Y como consecuencia de eso supo también tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Esto es un don de Dios. El discernimiento, o sea, la sabiduría para saber cómo actuar, para saber cuándo hablar, para saber cuándo callar, para saber qué decisiones tenemos que tomar en el día a día. Esto es un regalo, esto es un don de Dios, un don que como don y regalo podemos pedir, tenemos que pedir a Dios este don. Saber qué cosas vienen de Dios y qué cosas no vienen de Dios. A lo largo de toda la Escritura lo hemos visto, que las personas ante las situaciones puede venir, algo viene de parte de Dios o viene el maligno engañándonos. Por eso tenemos que tener este discernimiento para saber decir que sí o saber decir que no. Porque hay una persona, hay un personaje que es el demonio, el diablo, que está intentando por todos los medios que tú no seas feliz y se va a acercar a ti y te va a ofrecer muchas cosas. Por eso hace falta pedir a Dios este discernimiento. José lo tenía. José sabía en cada momento lo que tenía que hacer. Esto es un don del Espíritu Santo, el saber qué es lo que tenemos que hacer, saber lo que viene de Dios. Y tampoco es fácil ver a Dios en la historia. Hablando de los sueños, ¿no? Tampoco es fácil ver a Dios en la historia. O es fácil ver a Dios en los acontecimientos. Hemos dicho que Dios habla en los acontecimientos del día a día. Y en los acontecimientos que no nos gustan, ¿también está Dios? Sí está Dios, pero no es fácil verlo, es muy difícil. En aquello que no entendemos, en aquello que nosotros cambiaríamos de nuestra vida, en una enfermedad, en un accidente, en las cosas que no controlamos, ahí es difícil ver a Dios. Sin embargo, Dios habla también a partir de ahí. Y ante esta palabra de Dios, ante esta acción de Dios que habla en la historia, en nuestra vida concreta, cotidiana, hay dos actitudes. Siempre hay dos actitudes. Siempre podemos ser como Caín o como Abel. Podemos ser como Esaú o como Jacob. Y en esta historia podemos ser como José o como sus hermanos. José a lo largo de toda su vida buscó a Dios. Buscó hacer que lo primero fuera hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué hace? ¿Que su vida fue de color de rosa? No, él sufrió. Él estuvo en la cárcel injustamente. Él fue vendido por sus hermanos. Pero sin embargo no se rebeló. Hemos hablado muchas veces de esto de rebelarse, de pataleante ante lo que no entendemos. Él no se rebeló. Él tenía una certeza, él sabía profundamente que Dios, el Dios que había escuchado en su casa, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaba con él. De que Dios no le iba a defraudar. Y él confió, él esperó en Dios. En esos momentos de dificultad, de que no entendía, porque claro, cuando estuvo en la cárcel a él le dolería. Y él diría, yo tampoco entiendo por qué me sucede a mí esto. Pero sin embargo, se calló, aceptó la voluntad de Dios. Tuvo esperanza. Buscó ante todo hacer la voluntad de Dios. Acordad de la frase que os dije antes de la pausa. Buscad primero el reino de Dios, nos dice Jesucristo. Busca primero hacer la voluntad de Dios. Lo primero, por encima de todo. Por encima de tus razonamientos, por encima de todo. Que lo demás se te dará por añadidura. José significa Dios añade, porque Dios no deja a nadie en el sufrimiento. Dios no deja a nadie tirado. Quien da un poco a Dios, aunque sea solo un poco, Dios lo colma de bendiciones. Y José esto lo experimentó. José esperó en Dios y visteis todas las maravillas que vio, ¿no? Pues bien,
esa es una actitud que hemos dicho que hay dos actitudes, la actitud de José, pero después también la actitud de sus hermanos. ¿Cuál era esa actitud? Atento, porque nosotros también podemos ser como esos hermanos. Toda la familia, todos los hermanos, los 12, eran hijos de Jacob. Todos habían escuchado lo mismo, todos habían recibido lo mismo, todos conocían, al menos de oídas, a Dios. Y sin embargo, fijaos que dos actitudes totalmente diferentes. José, hemos dicho que buscaba en todo hacer la voluntad de Dios. Y si no había hecho nada malo, ¿por qué le odiaban sus hermanos? ¿Por qué? Porque José, con su vida, con su forma de actuar, estaba denunciando, o sea, sacando a la luz, estaba poniendo de manifiesto la forma de actuar de sus hermanos, que sus hermanos no lo estaban haciendo bien, o sea, estaba manifestando su propio pecado, su falta de justicia, su incoherencia. ¿Qué significa incoherencia? Es la falta de conexión que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Ellos, los hermanos, se habían criado como José, habían escuchado lo mismo de Jacob, toda su historia de cómo se encontró con Dios, de Isaac, de Abraham. Sabían lo que estaba bien. Ellos sabían que José actuaba bien y que ellos no. Pero sin embargo, no había una conexión entre lo que decían y lo que hacían. Fijaos, les dijo al padre que había muerto cuando en verdad lo habían vendido. Eran unos mentirosos. Pero ya no solo mentirosos de palabra, sino con la vida. Porque nosotros también podemos ser así. Podemos ser incoherentes o hipócritas. Hipócritas, que nuestra vida no esté casada, no tenga esta ligazón con lo que es nuestra palabra. Podemos decir con nuestras palabras muchas cosas. Podemos decir que somos cristianos, que Dios para nosotros es lo más importante, que a mí la iglesia, sí. Pero si en tu vida eso no se pone de manifiesto, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? ¿Dónde están los hechos? Decía Santa Teresa que obras son amores y no buenas razones. La fe sin obras está muerta. En otro pasaje de la Biblia, en la Epístola de Santiago, también se nos dice: muéstrame dónde está esa fe tuya sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. La fe va unida a las obras. Quien tiene fe hace obras de vida eterna. Quien hace obras de vida eterna es porque tiene fe. Está la cosa ligada. Así que si los hermanos decían una cosa y no lo hacían, es porque realmente estaban mintiendo con su forma de actuar, con su forma de hablar. Realmente eso no lo vivían en una mentira. ¿Debe haber alguna diferencia entonces si la fe va ligada a las obras? ¿Debe haber alguna diferencia entre una persona que es cristiana y no lo es? Por supuesto que tiene que haber una diferencia, porque un joven que es cristiano no hace las mismas cosas que un joven que no es cristiano, no va a los mismos sitios, no habla de la misma manera, no piensa igual que otra persona que no es cristiana. Un noviazgo que es cristiano no hace las mismas cosas que otro que no lo es. Un noviazgo que es cristiano, un matrimonio que es cristiano, no hace ni vive de la misma manera que otro que no lo es. La vida de un cristiano es diferente que la de la que uno que no es cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo abarca todos los ámbitos de la vida, no solo el ratito semanal de la misa, no. Quiere abarcar toda tu vida entera, tus estudios, tu trabajo, tu relación con tu familia, todos los ámbitos de la vida los quiere abarcar. ¿Y por qué es así? ¿Por qué se tiene que notar? ¿Qué pasa? ¿Que los cristianos que somos perfectos? ¿Nos creemos perfectos? ¿Nosotros que somos muy santitos, no? ¿Nos sale una aureola en la cabeza? No, no es así. Quien está unido a Dios, quien ha experimentado de verdad como Jacob, ha experimentado su debilidad, reconoce su debilidad, que él no ha podido, su pequeñez, y en esta pequeñez se agarra a Dios, se agarra al que todo lo puede hacer maravillas. Es Dios el que hace las maravillas a través de nosotros. Dios no nos ha escogido porque nosotros seamos más capaces, no. Dios, como ya sabía que nosotros no podemos, nos ha escogido y quiere hacer maravillas a través de nosotros. Y esto yo no me estoy inventando nada. Esto todo aparece en la Biblia, en el magisterio de la Iglesia, tantas veces nos ha repetido. El mismo Jesucristo dijo en el Evangelio: las obras que yo hago, vosotros las haréis y aún mayores. Fijaos todo el bien que hizo Jesucristo y cómo habló. Para Dios no hay nada imposible. Pues bien, cuando los hermanos reconocieron estas buenas obras que hacía José, ¿cuál fue su actitud? Hemos dicho que la envidia, le salió la envidia y esta envidia le llevó al odio. La envidia es un pecado capital, hay que tenerlo en cuenta.
¿Y qué es lo que es la envidia? Es la tristeza. La envidia manifiesta la tristeza que experimentamos ante el bien del otro. O sea, si al otro le van las cosas bien y tú te pones triste, eso es envidia. Para que tengamos las cosas claras. Y el deseo desordenado de poseerlo. Y eso nos puede pasar a diario. Lo que le pasó a José a sus hermanos nos puede pasar todos los días. Unas veces porque nosotros, por nuestra actitud de buscar a Dios, de ser justos, entre comillas, porque ya sabéis que no somos nosotros los que somos, sino es Cristo el que es de nosotros, cuando en nosotros se da eso, podemos ser perseguidos. Y ojo que también podemos ser perseguidores de otra gente. Atacamos al justo. Porque es que es una realidad, que cuando no somos capaces de permanecer alegres, es que nos saca de quicio la alegría del que está al lado riéndose. Y cuando no somos capaces de perdonar, de no responder al mal, cuando no soportamos el mal que recibimos, el perdón sincero es que también nos chirría. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es necesaria? Es que ocurre. Es la persecución. Jesucristo mismo nos lo dijo, ¿no? Dice, dichosos vosotros cuando os odien, os injurien a causa de mi nombre. Alegraos ese día. No dice Jesucristo, ya nos está anunciando que nosotros, los que nos queremos llamar, los que queremos ser cristianos, los que lo seguimos a Él, vamos a ser perseguidos. Nos van, y claro, y eso en un principio, oye, puede echarnos un poco para atrás. Es que si yo soy cristiano, pues sí. Y yo te lo digo, se van a reír de ti, se van a meter contigo, vas a ser despreciado por tener esta forma de vivir. Pero entonces, ¿qué pasa? Que por miedo a esta gente, por miedo a la persecución, ¿vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer? Ni mucho menos. Fijaos hasta dónde llega la persecución, que en los primeros siglos de la Iglesia a los cristianos los mataban. O sea, no es que ya que se metieran con ellos, que se rieran, no, es que los mataban por el simple hecho de ser cristianos. Entonces, ¿qué hacemos? Si van, fíjate, lo que es la persecución. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, cuando la Iglesia, que son los cristianos, están dando este signo, es como Jesucristo dan este signo del amor, se da automáticamente la persecución. Pero eso es señal de que están haciendo las cosas bien. De que ya Jesucristo mismo nos lo anunció. Porque Él ha sufrido esto en sus propias carnes. Él ha sido el único que es inocente. Él ha sido el único que ha podido perdonar. Él no había hecho nada y sin embargo ha cargado con los pecados de toda la humanidad. Y ha muerto por ti y por mí. Vamos a ver a continuación todo este paralelismo de la vida de José con Jesucristo. Pero tened en cuenta esto, Jesucristo ha muerto por ti y por mí. ¿Sabéis lo que eso significa? Que Dios ha muerto por nosotros. Pues bien, ¿qué paralelismo, qué situaciones hay entre la vida de José y la de Jesús? ¿En qué se parece? Otras veces ya hemos hecho, ¿os acordáis con Isaac? Que hicimos algo parecido. Pues bien, por ejemplo, José fue el hijo amado de Jacob, de su padre. Jesús fue el hijo amado de su padre, Dios. José, cuando fue vendido, ¿a dónde fue llevado? A Egipto. Si recordáis, Jesús, de niño, para huir de Herodes, también fue a Egipto. José tuvo dos nombres, uno hebreo y otro egipcio, porque el faraón le puso, como he dicho antes, Safnat Paneah, que curiosamente significa Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo, que también tuvo dos nombres, Jesús y Emmanuel, que significa Dios con nosotros, uno que representa su humanidad y otro su divinidad. José testificó contra el pecado de sus hermanos, con la forma que tiene de vivir. Jesucristo igual, al igual que Jesús, con los que vivían. Todas estas cosas, y hay más similitudes, y más que tienen que ver con nosotros. Pero para seguir hablando de ellas, vamos a hacer un breve corte, una breve pausa, y a continuación seguimos con la vida de José.
Hasta ahora mismo. No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Padre, sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. Trabajo también como mujer de relaciones públicas. A pergunta é esta: em São Paulo, que temos uma vida muito agitada, há o perigo de se deixar materializar. Como conseguir o equilíbrio e manter o espírito sobrenatural no meio de toda esta agitação? Dios te bendiga. Qué bien han sabido inclinarte a ejercitar esa profesión de las relaciones públicas. Gracias. Pues tú ten relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor. Obrigada, Padre. Búscalo en tu corazón. Mira, tú lo sabes decir mejor, porque además eres... no quieres que te eche piropos. Porque te parecerían cosas de relaciones públicas y tú eres maestra y yo apenas soy alumno. Mira, vieja mía, dile al Señor de verdad, de verdad, de verdad, desde el fondo de tu alma, lo que yo le tengo que decir con mucha vergüenza. Señor, yo no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no tengo nada, soy la nada. Y tú eres el todo. Y después, pero tú eres mi padre, y un padre ama a sus hijos. Y cuando el hijo es hija, como en tu caso, como además de la filiación resulta que las hijas tenéis mucha pillería, acércate al Padre del Cielo, dile que lo quieres, díselo cariñosamente muchas veces al día. Mientras estás con las relaciones públicas de la tierra, relaciones públicas del cielo, y de esa manera no te apartas del camino de cristiana, santificas tu profesión y harás muy bien tu labor profesional. Hija mía, que ya lo sabías, estoy seguro, que lo estás haciendo, que se te ve en la cara. Hermanos, preparémonos a acoger el día del nacimiento del Señor. Purifiquemos nuestra conciencia, presentémonos con obras de valor. Comencemos, pues, por adornar nuestro santuario interior. ¡Feliz Navidad! Bienvenidos de nuevo, estamos aquí en este tercer bloque y final del programa que estamos dedicando a José, esta figura importante del Antiguo Testamento, y estamos hablando que la vida de José y la vida de Jesús tienen paralelismo, puntos en que se parecen. Y es importante tenerlos en cuenta porque si nosotros nos queremos parecer a Jesucristo tenemos que identificarlo. Dice que José fue traicionado por sus hermanos. Os lo he explicado, traicionado por sus hermanos, lo vendieron por 20 monedas de plata a unos extranjeros, que eran los madianitas. Pues bien, Jesucristo igual, fue traicionado por uno de sus hermanos más cercanos a un hermano, uno de sus discípulos, por Judas, por unas cuantas monedas de plata. Y lo vendieron a unos extranjeros, a los romanos. José fue puesto en el calabozo, que es un lugar de muerte, allí en la cárcel, junto a dos criminales, que os acordáis que uno murió y el otro vivió. Jesús también fue puesto en un lugar de muerte, en la cruz, junto a dos criminales,
Y uno murió y el otro vivió para la vida eterna. José fue levantado del lugar de muerte, del calabozo, por el Rey de la tierra, y Jesucristo fue levantado de la muerte, de la cruz, por el Rey del universo, por el mismo Dios. José fue investido por Faraón con autoridad y poder. El mismo Jesucristo nos lo dijo: me ha sido dado todo poder sobre el cielo y en la tierra. José fue el salvador de su pueblo, dándoles el pan en el momento de la sequía, en el momento de la hambruna. Y Jesucristo es el salvador de la humanidad, es el pan que ha bajado del cielo, que nos sacia verdaderamente nuestras ansias de felicidad y de alegría. Vino a ser y es nuestro Salvador. Me gustaría hablar algunas cosas más de la vida de José y pensar un momento en que a lo largo de la vida de José habéis visto la de calamidades que pasó. Sin embargo, siempre hay una presencia de Dios permanente en toda su vida. Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvida de ti que estás sufriendo. En su momento nos rescata, pero claro, en su momento, porque el momento de Dios se hace esperar muchas veces. Por eso hay que tener la paciencia todo lo alcanza, dice Santa Teresa. Muchas veces hay que tener paciencia, y José en la cárcel esperó, tuvo paciencia. Nosotros a lo mejor en el sufrimiento, en lo que no entendemos, tenemos que tener paciencia. Pero esa paciencia tiene su recompensa, porque Dios actúa. Y es que los problemas que parecen que no tienen solución, esto parece estar mal, Dios tiene poder de, después del mal, sacar un bien. Fijaos el bien que hizo José. ¿Y eso dónde lo vemos? Pues tiene su máxima expresión en la muerte de Jesucristo. Racionalmente, pensándolo, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿La muerte tiene algún sentido? El morir es que es algo absurdo. Que Dios se haga hombre y muera no entra por la razón. Que tengas que morir, que tengas que sufrir, no, es que en nuestro razonamiento no entra. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que nosotros hagamos lo que dice el Sermón de la Montaña? Que cuando te abofeten en una mejilla, cuando te den una bofetada, le presentes la otra. Que al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Eso es que racionalmente, ¿qué es lo que pensamos? Eso es de tonto. ¿Eso cómo va a poder ser? Pues que resulta que ahí está la vida. Nos anuncia el amor al enemigo. No solo amar al que te ama, que eso es fácil, sino al que te desprecia, al que no te quiere. José amó a sus hermanos, a los que lo habían vendido. Jesucristo, desde la cruz, dijo: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Estamos llamados a amar al enemigo. ¿Y al enemigo quién es? Nuestro enemigo. ¿Quién es? ¿Los terroristas? ¿Quién es? Pues tu enemigo a lo mejor es tu compañero de trabajo que te pone la zancadilla, a lo mejor puede ser en un momento dado, puede ser tu mujer que tiene un genio tal, o tu hija que te responde, o no lo sé, ¿quién puede ser tu enemigo ahora mismo? Aquel que es contrario a ti, al que tú cambiarías, que si por ti fuera de otra manera. Pues Dios nos llama a amar al enemigo. Dice que en el amor, así, en la dimensión de la cruz, está la verdadera felicidad. Podremos ser verdaderamente felices. Pero esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Si en nosotros no sale. Si en nosotros sale la venganza. En nosotros sale como los hermanos de José. A matarlo, a venderlo. No lo queremos. ¿Cómo es posible? Pues el mismo Jesucristo nos ha enseñado, como nosotros no sabíamos, Él ha venido para enseñarnos despacito cómo tenemos que hacerlo. Y Jesucristo está visto en la vida de José, porque cuando llegaron los hermanos de José, cuando llegaron a Egipto, ¿qué les hizo José? Los cogió uno a uno: ustedes me habéis hecho esto, pues ahora vais a pasar en la cárcel y como esclavos porque no lo merecéis. No, así no les trató como se merecían por sus crímenes. Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Le hemos dicho a quien lo mataron: perdónale porque no sabe lo que hace. Pero claro, nos podemos quedar como, bueno, esto es un poco lejano a mí, porque bueno, Jesucristo, claro, a los romanos les perdonó, a los judíos, no. Es que resulta que ese perdón viene para ti y para mí. Porque nosotros diariamente, todos los días, matamos a Jesucristo. Tú vas a decir: vaya, anda, ¿cómo voy a matar yo a Jesucristo? Pues sí, cada vez que hacemos algo a otra persona, le hacemos un mal, se lo estamos haciendo a Jesucristo. Jesucristo, hay un pasaje que dice: estabais hambrientos y no me disteis de comer,
estaba sediento y no me disteis de beber. Dice, pero Señor, ¿cuándo hicimos nosotros eso? Dice, cuando visteis a uno de esta gente y no lo hicisteis, no lo estabais haciendo conmigo. Cuando se lo hacéis a alguien, se lo hacéis conmigo. Cada persona es Cristo. Tenemos que llegar a esta convicción en nuestra vida de que el otro es Cristo. Entonces, cada vez que despreciamos, cada vez que insultamos, cada daño que hacemos a otra persona, se lo estamos haciendo al mismo Cristo. Se lo estamos haciendo a Él. En la cruz ha cargado los pecados tuyos y los míos, los pecados de toda la humanidad. ¿Y sabéis qué es lo que ha dicho? Lo que pasó a sus hermanos. Llegó al final y se presentó ante sus hermanos José y les dijo, mira, aquí estoy. Claro, los hermanos se asustaban, que es un fantasma, ahora hacían 20 años que no lo veían. ¿Será José? ¿Qué es lo que nos hará? ¿Qué es lo que...? No, os perdono. Y les abrazó. Y los hermanos llorando de la emoción porque les había perdonado. Eso, el pecado que habían hecho, eso se había quedado como una herida en su corazón, aunque ellos creían que no. Y se habían arrepentido del daño que le habían hecho a su padre, del daño que le habían hecho a José. Pues José les perdonó. Les dijo, todo esto es algo que Dios ha permitido para un bien. Ha utilizado un mal que vosotros habéis hecho y después ha sacado un bien mayor. Jesucristo también se le apareció después de la resurrección a los apóstoles que estaban encerrados con miedo a los judíos. Pero claro, ellos tenían la ilusión de Jesucristo y ahora va y lo matan al que estaban siguiendo. Y conmigo van a ser igual, se pensaban entre ellos. Me van a matar también en cuanto me descubran. Pues bien, se les presenta con estas puertas cerradas por el miedo. Se presenta a Jesucristo en medio y lo mismo que José. ¡Ánimo! La paz con vosotros. Les dijo, la paz. Ya no tenéis que sufrir más por eso. No tenéis que tener miedo. Tocarme, que estoy vivo. Que no estoy muerto. Que la muerte la he tomado yo por vosotros. Ya no tenéis que morir. Mirad las llagas de mis manos y de mis pies. Y el mismo Jesucristo te lo dice a ti, me lo dice a mí. ¡Ánimo! No tengas miedo. Que es posible vivir la vida eterna. Que es posible ser feliz. Que es posible amar al que tienes al lado tal y como es. Que es posible, yo lo he hecho por ti. Yo te quiero dar la fuerza para que tú lo hagas. Que no tienes que hacer nada, que ya no tienes que proponerte, que no tienes que ser buenecito, que no. Agárrate a mí y vas a ver maravillas. Reconoce tu humildad, la pequeñez, y el Señor quiere hacer cosas grandes en ti, como hizo con María, la Virgen, como hizo con José, como ha hecho con tantos santos y como quiere hacer contigo. Que tú experimentes de verdad que Dios no es una idea, que Dios no es algo que se ha inventado la Iglesia, sino que Dios es una persona que está pendiente a ti y que te ayuda, que vive con quien puedes hablar y te da la fuerza para ser feliz en medio de la crisis económica, para ser feliz en medio de los sufrimientos, en medio de una enfermedad, en medio de aquello que no entiendes, que aunque la gente te desprecie, tú puedas verdaderamente amar. ¿Pero por qué? No porque sea el más bueno del mundo, no, sino porque Jesucristo mismo actúa a través de ti. José les dice, ánimo, hermanos, salí a buscar a nuestro padre Jacob, estaban allí en Egipto, subid a buscar a Jacob. La subida y la bajada, por eso he dicho que nada está puesto por casualidad en la Biblia. Egipto está en el bajo de la depresión, de la muerte. Subid a la tierra prometida, subid a buscar a nuestro Padre. Nos dice Jesucristo, ánimo, subid, levanta los ojos a los montes. ¿De dónde nos va a venir el auxilio? Del Señor. Ánimo, busca a Dios, que esta vida que es peregrinar hacia la vida eterna, hacia lo alto, que ya no estás solo, que yo te acompaño, te dice Jesucristo. Y les pidió algo a sus hermanos, haced vosotros lo mismo, perdonad unos a otros. Porque claro, ahora José le había perdonado que tenían el peligro los hermanos. De empezar a acusarse entre ellos. Pues la idea de echarlo a la cisterna fue tuya. No, pues tú tuviste la idea de venderlo. Pues tú... No, os he perdonado. Eso ya se ha roto, eso ya no existe, ese pecado. Borrón y cuenta nueva. José le enseñó a perdonar a sus hermanos. Y Jesucristo nos enseña a perdonar a nosotros. Como Jesucristo nos ama, así nosotros podemos amar a los demás. Como Jesucristo nos ha perdonado, todas esas veces que nosotros
que nosotros hemos sido malvados, que lo hemos matado en el otro, que hemos despreciado lo que Él nos ha dicho, que hemos pataleado ante su voluntad, por todas esas veces que nosotros lo hemos crucificado, que nosotros somos los que lo hemos crucificado, Él nos ha perdonado. Y ese perdón, ese amor, esa ayuda que nos viene de parte de Dios, es la que nos capacita, la que nos da la fuerza de dentro, su Espíritu mismo, el Espíritu que Dios que empujó a hacer Jesucristo, está dentro de nosotros para que nosotros podamos experimentarlo y vivir de esa manera. Podamos ser felices y podamos vivir a contracorriente en medio del mundo y no como una obligación, como una imposición, que ahora tenemos que hacer esto y por qué, no, sino contentos y felices porque tenemos la fuente de la vida en nuestro interior, porque tenemos a Jesucristo, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya puede venir una enfermedad, ya puede venir tu vecino a meterse contigo, que a ti te da igual, porque tú ya eres feliz. Ya ni la muerte ni la vida, ni lo presente, ni el miedo, ni el futuro en el que pasará, nada nos separará del amor de Dios. ¿Y dónde se ha manifestado el amor de Dios? Manifestado en Cristo Jesús, muerto, crucificado, pero resucitado por ti, porque te quiere. Toda la historia de la salvación es una repetición continua de una declaración de amor de Dios hacia ti y hacia mí. Que Dios nos quiere, que nos mira y como un padre a su hijo, se le cae la baba con nosotros. Está deseando que el hijo lo llame para correr en su auxilio. El Señor no quiere la muerte de nadie. Quiere que experimentemos eso, de verdad. Quiere que experimentemos lo que José, que a pesar de las situaciones y dificultades, cuando esperamos en Dios, Él nos levanta de la cárcel, nos levanta de la muerte y nos da un nombre nuevo, nos da una vida nueva. Y del mal, Dios es capaz de sacar un bien. Y entonces cuando experimentemos eso, cuando nosotros seamos capaces, pero escuchad, entendéis lo que os digo, que no es capaz por nuestra fuerza, sino cuando veamos que en nosotros se da este amor al enemigo, y sin esfuerzo, lo que humanamente era imposible hacer, el no responder a las injusticias, podemos realmente dar gloria a Dios y bendecirlo. Es un don que viene de Dios y será como Jesucristo, que le dijo a sus apóstoles, ¿no? Que vayan a Galilea y de anunciar esto a todo el mundo, anunciar esta noticia, porque no nos podremos quedar callados, toda nuestra vida será una alabanza continua a Dios. Si tú ahora mismo tuvieras la solución de la crisis, yo ahora mismo sé qué es lo que hay que hacer para salir de la crisis, ¿tú qué haces? ¿Que te quedas callado? Tú vas de puerta en puerta a todo el que te encuentres a contárselo a todos, a contárselo a tus hermanos, vas a contárselo a tu familia, a todos con el que te encuentres. Oye, ¿te has enterado de esta noticia que la crisis ha terminado? Pues fíjate cuánto más hay una noticia de que la muerte ya no existe, que el sufrimiento ha sido vencido, de que Jesucristo te quiere tal y como eres. Y cuando esto lo experimentes, toda tu vida cambiará. Y es que no te podrás quedar callado, no ya solo de palabras, sino que tu obra verdaderamente va a ser coherente. Tu vida vas a vivir tal y como lo dice. Vas a tener a Dios en tus labios y en tu corazón. Y vas a vivir como viven los hijos de Dios, buscando las cosas de arriba. Y todo esto sin esfuerzo. Todo esto te va a salir porque vas a tener dentro el Espíritu Santo. Jesucristo quiere que experimentes esta felicidad. ¿Entendéis? Esta ha sido un poquito por encima unos aspectos de la historia de José. Espero realmente que estas palabras que se hablan aquí, pues realmente el Espíritu Santo os lo selle en vuestro corazón y os diga que es verdad y sobre todo que lo podáis experimentar, que es de lo que se trata. Pues bien, yo nada más, yo ya me despido y espero que os quedéis la semana que viene con nosotros porque tenemos que tratar un tema fantástico de verdad, ¿eh? Que si este es bueno, a mí personalmente, el otro es que es maravilloso. Es la historia de Moisés. Así que, sin más, me despido de vosotros hasta la semana que viene y que paséis muy buena semana. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio.
María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. Y para aportaciones desde el extranjero, IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.